Hay muchas cosas que hablar y los principios de interpretación bíblica que vamos a ver en el libro de Apocalipsis son los mismos principios de interpretación bíblica que utilizamos para todos los libros de la Biblia. Apocalipsis no se sale del canon bíblico. Apocalipsis está dentro del canon bíblico, lo que significa que nosotros utilizamos los mismos principios de la hermenéutica o interpretación para todos los libros de la Biblia en general. Hay unos principios generales para todos los libros de la Biblia y hay unos principios específicos según el género literario que tiene cada libro. ¿Me hago entender o no me hago entender? Un poquito más de explicación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, casi prácticamente todo el Antiguo Testamento es una narrativa. ¿Ven? Génesis eran historias. Génesis tiene unos principios de hermenéutica diferentes, ¿sí? Porque son narrativas. Génesis, Éxodo, Levítico, por ejemplo. Los salmos son diferentes porque los salmos no son narraciones. ¿Los salmos son qué? Son canciones. Salmo significa cuerdas pulsadas. Entonces tiene unos principios de hermenéutica especial. Los evangelios también tienen unos principios de hermenéutica especial. Las cartas tienen unos principios de hermenéutica especial y también Apocalipsis tiene unos principios de hermenéutica especial. Pero hay unos principios generales de hermenéutica para interpretar todos los libros de la Biblia. Como por ejemplo, en Génesis, ¿ustedes recuerdan cómo empezamos Génesis hace 1 año y medio? Empezamos hablando ¿de qué? ¿De qué? No, antes de hablar de la creación y antes de tocar el primer versículo de Génesis hicimos algo. Vimos el trasfondo histórico. ¿Dónde estaba Israel? Estaban en Egipto. ¿Por qué Egipto? ¿Cuál era la dificultad de Egipto? Entonces, cada vez que uno llega a un nuevo libro de la Biblia a estudiarlo aquí en la iglesia o a estudiarlo personalmente, ¿qué tiene que averiguar? Tiene que averiguar el trasfondo histórico. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento de la historia en ese momento? ¿Por qué? Porque realmente, aunque eso fue escrito para nosotros, no fue escrito en primer lugar para nosotros. ¿Para quién fue escrito? Para los que estaban en esa época, en ese momento. Esa carta fue escrita, por ejemplo, a las 7 iglesias de Asia Menor. Ahí lo vamos a ver en Apocalipsis. O sea que sería muy bueno saber qué está pasando en Éfeso. Y por eso vamos a hablar un poco del trasfondo histórico del libro. Vamos también, otro principio de hermenéutica para todos los libros de la Biblia. 1, trasfondo histórico, contexto cultural, dónde estaban ubicados. No es lo mismo estar ubicados en Egipto que estar en los Asia Menor, donde están gobernando los romanos, por ejemplo. No es lo mismo. Pero también hay otro principio de hermenéutica. Cada vez que usted empiece a estudiar un libro de la Biblia, debería saber cuál es el propósito general del libro, por qué se escribió ese libro. Si su merced sabe por qué se escribió ese libro, entonces va a entender todos los pasajes de ese libro. No va a tener que inventarse su significado, no va a tener que inventarse la interpretación. Lo que tiene es que mirar cómo todos los pasajes de ese libro están unidos a ese propósito del libro. Entonces, 2 principios de hermenéutica. Sí están ahí escribiendo, ¿no? Ya están anotando todo eso allá arriba antes de empezar. Trasfondo del libro, en primer lugar, y en segundo lugar, propósito del libro. Y después de eso, vamos a ver si alcanzamos a entrar al libro. ¿Listo? Vamos a ver si empezamos a entrar al libro. Pero, por ejemplo, lo primero que vemos ahí, ustedes ven ahí en la pantalla, Apocalipsis, revelación de esperanza, y ven ahí a Jesús abrazando a una persona. ¿Por qué? Vamos a ver por qué razón. Seguimos, Steven, por favor. Entonces, en primer lugar, trasfondo del libro. ¿Listo? Trasfondo del libro. Vamos a empezar ahí. Ustedes tienen una sección que dice trasfondo del libro ahí en esas hojitas. Bueno, ¿quién escribió este libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan. ¿Listo? Todas las personas en la iglesia primitiva, los historiadores de la iglesia primitiva reconocían a Juan como el autor del libro. ¿Listo? ¿En qué año aproximadamente Juan escribe este libro? Cerca del año 95 después de Cristo. 95 después de Cristo. Y este dato es importante. ¿Por qué?
¿Cuántos años habían pasado después de que Cristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo? Más o menos unos 60 años aproximadamente. 60 años, estamos hablando de que la iglesia ya tiene 60 años de vida. O sea, la iglesia ya no es una iglesia niña, no es una iglesia recién nacida, la iglesia es una iglesia que ya va tomando madurez. Habían pasado muchas cosas en la iglesia. Pero lo primero que nos llama la atención para poder entender el libro de Apocalipsis es que hay un emperador. ¿Cuál es el emperador que aparece ahí en pantalla? Emperador Domiciano, que reinó del año 51 al 96 después de Cristo, dice la historia secular. Domiciano, 51 al 96 después de Cristo, o vivió en ese periodo. ¿Y por qué es importante Domiciano? ¿Por qué es importante Domiciano? Bueno, Domiciano era el emperador romano en ese momento de la historia. Ahora, Domiciano tenía unas características especiales. Domiciano había empezado bien su mandato como emperador, pero Domiciano empezó a demandar que se le adore como Señor y Dios. O sea, Domiciano empezó a exigir como emperador que todas las personas del Imperio Romano tenían que adorarlo a él como ¿qué? Como Dios. Para ellos en Roma, en ese momento del Imperio Romano, donde están todas las iglesias cristianas en ese momento, él debe ser adorado como ¿qué? Como Dios. Y eso ya pone un conflicto en la vida de ¿qué? De la iglesia. Eso ya empieza a poner un conflicto en la vida de la iglesia, y el que no lo adorara como Señor y Dios era castigado con persecución y muerte. Así de grave era la cosa. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Domiciano dice, yo soy el emperador, tienen que adorarme como Dios, y el que no me adore como Dios va a ser castigado con persecución y muerte a todos los que se oponían a esta norma. Entonces, fue así que después de haber servido Juan, era el último de los apóstoles Juan, ya todos los apóstoles habían muerto, es más, Pablo y Pedro habían muerto en el 65, también bajo un emperador Nerón que también hizo lo mismo, se proclamó como Señor y Dios, pues ellos obviamente no lo iban a adorar, y Pablo y Pedro murieron. Dice que Pedro crucificado boca abajo y Pablo decapitado, muerto, le quitaron la cabeza. De ahí para acá, desde el 65, entonces quedó solamente Juan como apóstol, era el último de los apóstoles Juan, y Juan servía en la provincia romana de Asia, que es a donde están dirigidas estas cartas. Juan fue apresado, dice la historia, que Juan fue apresado, lo metieron a la cárcel, y como él no quiso adorar al emperador, entonces su castigo fue meterlo a una olla de aceite hirviendo. Y lo metieron a la olla de aceite hirviendo, y dice la historia que Juan no se murió. Juan no murió. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué les hace acordar eso de la Biblia? A Daniel, ¿no? El libro de Daniel dice que los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no quisieron adorar al que en ese momento era el emperador, que se llamaba Nabucodonosor. Los metieron a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué pasó? No se quemaron, salieron de ahí, y Nabucodonosor adoró al Dios del cielo. Pasó esto con Juan. La historia dice que lo metieron a esta olla de aceite y Juan no murió. Entonces lo sacaron y lo enviaron a una isla que se llamaba Patmos, una isla de Patmos. Enfrente en el mar, eso es el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, enfrente de Asia, desde la isla de Patmos, él podía ver a Asia, a la provincia de Asia. No es Asia con los chinos y los japoneses, ¿no? Por las dudas. Es la provincia romana de Asia, y él podía ver después del mar, allá a lo lejos, su amada provincia de Asia, donde él había servido por tantos años al Señor, donde estaban las iglesias siendo perseguidas, y donde estaba él ahora aquí en esta isla, apresado por causa de la palabra y por causa del evangelio. Ya vamos a ver un poquito más. Entonces él fue enviado ahí para cumplir una condena. Para este momento todos los apóstoles habían muerto, y el cristianismo, que se había extendido por todo el Imperio Romano, era arrasado con furia, pero con furia de verdad. El emperador anterior, que era Nerón, tremendo lo que pasaba. El emperador anterior, que era Nerón,
había sido muy cruel con los cristianos. Para ellos los cristianos eran una secta que se había multiplicado, pero que no rendían su adoración al emperador, sino que rendían su adoración a un solo ser. ¿Cuál era? Al Dios de los ejércitos. Para ellos eso era un problema. Era un problema que los cristianos no lo hicieran. Hubo emperadores, Nerón y Domiciano, que clavaban a los cristianos en una estaca y los encendían para que alumbraran la ciudad de noche. Así, esa era la furia con la que el cristianismo estaba siendo arrasado en ese momento. Ya me empezaron a estremecer las entrañas, ¿no? La furia del emperador que ponía a los cristianos en el Coliseo romano y los mataban comidos por leones. Los vestían de cierta forma y soltaban perros para que se los comieran y los mordieran hasta que los mataran a los cristianos. Era una persecución terrible lo que se estaba viviendo en ese momento. El corazón de Juan como pastor sabe que hay una iglesia que está siendo perseguida ya al otro lado del mar. ¿Qué le escribe Juan a ellos? Como pastor, para ellos. ¿Qué le escribe? Vamos a ver. Habían matado con crueldad a sus líderes. Todos los que profesaran la fe en Cristo como Salvador eran exterminados con la mayor crueldad. La isla de Patmos era una isla rocosa, desierta, en el mar Mediterráneo, más específica en el mar Egeo, frente a las costas de la actual Turquía. Ese Asia Menor ¿es actualmente qué? Turquía. ¿Se han escuchado Turquía? ¿Sí? ¿Se han escuchado Turquía? Ese era, ahí estaba. Entonces, frente a la actual Turquía. Y Juan pasó alrededor de 18 meses ahí, en esa isla, 1 año y medio, ahí, preso, en esa isla de Patmos. Y bueno, seguramente cada mañana él salía, y ustedes lo ven en la fotito, salía Juan, miraba al frente y veía y sentía a sus hermanos allá que estaban sufriendo todo tipo de ataques desde adentro, desde fuera, por parte de los enemigos que solamente querían verlos instruidos. Ahora aquí sigue una parte muy interesante. Ustedes recuerdan, Jesús asciende al cielo, ¿y cuáles son las últimas palabras del Señor? Las últimas palabras del Señor son: vayan a Jerusalén, ahí tienen que esperar algo. ¿Qué tienen que esperar? La venida del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y qué dicen los ángeles cuando el Señor asciende al cielo? ¿Por qué están mirando arriba? Este mismo Señor que ha subido al cielo, ¿qué va a pasar? Va a regresar. Entonces, ¿qué esperan esos creyentes desde que Jesús asciende al cielo? Que Jesús regrese y que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Pero ¿cuántos años habían pasado? Habían pasado 60 años y en vez de verse que el Señor viniera, ¿qué pasaba? El cristianismo estaba sufriendo ataques de todo lado. Entonces, ¿cómo estaba el corazón de esos cristianos? ¿Usted se imagina que estamos aquí todos reunidos y vienen los emperadores romanos y se llevan a su mamá, a su abuelita, se llevan a su hija, se llevan a su hijo, a su pastor, se lo llevan, y ahora toda la iglesia sabe, los que no han muerto saben que su pastor está allá en la cárcel? ¿Cómo están? ¿Cómo está su corazón? No se establece el reino de Cristo en la tierra. Antes la iglesia parece que estuviera, ¿qué? Parece que la iglesia estuviera perdiendo. ¿Quién está ganando la batalla entre Dios y las huestes de maldad? ¿Quién la está ganando? Las huestes de maldad. Las huestes de maldad están ganando la batalla sobre el Dios Todopoderoso. Eso es lo que están viviendo ellos ahí. Para nosotros es difícil de entenderlo. Realmente nosotros nunca hemos vivido esa situación. Y no sé si la vamos a vivir algún día. Pero para ellos en ese momento, Satanás está ganando sobre Dios, sobre la iglesia. Ustedes imaginan que Cristo le dijo a los apóstoles, y ahí está Juan, y le dijo: sobre esta roca, que es Cristo, edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán ¿contra qué? Contra la iglesia. ¿Y qué está pasando con la iglesia? La iglesia está siendo exterminada. ¿Quién está ganando? ¿Está ganando Dios? Pareciera que no. Pareciera que no. Y Juan va a escribir un poco más del trasfondo histórico. Claro, el rechazo a la autoridad romana se consideraba traición merecedora de castigo, ejecución o exilio. Ahí estaba Juan exiliado. Para ellos, el cristianismo era una religión exclusiva que no aceptaba comprometerse con algo que no fuera Dios. Entonces era un ataque directo al imperio romano, para ellos, para ellos. Otro dato más, antes de ir al propósito del libro. Miren, es interesante. En Asia y en particular en Éfeso, ¿recuerdan Éfeso? ¿Se les viene a la cabeza Éfeso? Era una de las ciudades que estaba ahí en la provincia de Asia. En tiempo del emperador Domiciano, fue dedicado el templo, se llama a los Sebastoi. Se me hizo que me parecía a Sebastián. Era el templo dedicado a los Sebastoi. ¿Qué era eso? La familia del emperador Vespasiano, Tito y Domiciano. Era costumbre nombrar guardianes del templo en ciudades que habían dedicado un templo al culto del emperador. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había un templo para adorar al emperador romano. Un templo, como una iglesia, de pronto una iglesia católica. Había un templo para adorar al emperador romano. O sea, iban allá y le rendían culto ¿a quién? Al emperador, y tenía sus sacerdotes para rendir culto al emperador. En la provincia de Asia y de Roma esto fue lo que se vivió con más fuerza. ¿Y a quién le va a escribir Juan? A los hermanos que están en esa provincia de Asia. A los hermanos que están en esa provincia de Asia. El templo a los Sebastoi, dice ahí. Pero era muy difícil porque Pérgamo, que era una ciudad también de Asia Menor, era una ciudad situada al norte de Éfeso, era conocida por el culto al emperador. Ahí se practicaba la religión del Estado y se hacían ofrendas a la imagen del emperador. O sea, la religión oficial del Estado, ¿cuál era? Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿cuál es la religión oficial del Estado? El catolicismo. En Estados Unidos, ¿cuál es la religión oficial del Estado? El cristianismo. El cristianismo. En China, ¿cuál es la religión oficial del Estado? El budismo. Bueno, sí, el budismo. Y en ese momento en Roma y en todas las provincias, ¿cuál era la religión oficial del Estado? La adoración al emperador. O sea, ellos estaban en una posición muy difícil, muy difícil. O adoran a Dios o adoran a quién? Al emperador. ¿Qué va a hacer usted como cristiano? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si no adora al emperador, lo van a matar, lo van a perseguir, o si le va bien, lo van a exiliar a una isla para que se muera allá. ¿Qué haría como creyente? ¿Cómo está su corazón? Y Juan sabe que esto está pasando. Bueno, aquí dice: el culto al emperador Domiciano se honraba como dice en latín Dominus et Deus, o sea que era honrado como Señor y Dios. Y era el fenómeno creciente en Éfeso en ese momento en el que Juan está escribiendo. Cuando Juan denunció que el culto al emperador no estaba bien desde el púlpito, llegó la iglesia, ahí los hermanos de Éfeso, y Juan dijo: hermanos, no se puede adorar al emperador. Eso llegó a las autoridades romanas y Juan fue llevado ¿a dónde? A la olla de aceite hirviendo, donde no murió, y después a la isla de Patmos exiliado. Entonces, ahí es donde tenemos el trasfondo del libro, el trasfondo histórico del libro. Eso está pasando en ese momento en el que Juan va a escribir estas cartas a esos hermanos de Asia Menor. Entonces seguimos. Propósito del libro. ¿Listo? Propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Bueno, el libro de Apocalipsis, Dios lo inspiró a Juan para que lo escribiera con un propósito. ¿Cuál era el propósito? En consecuencia, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de ¿qué? Dice ahí. ¿Se alcanzan a leer allá? En consecuencia, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza.
porque Cristo ha vencido al mundo. El mensaje de Apocalipsis es un ¿qué? ¿Mensaje de qué? Todo lo que nosotros vamos a ver en Apocalipsis fue escrito con el propósito de dar esperanza ¿a quién? A esa iglesia que está sufriendo, a esos hermanos que están sufriendo esta persecución. Les va a dar ánimo, les va a dar consuelo. Usted dice, ¿en serio? Yo he leído Apocalipsis y todo lo que dice ahí tiene de todo menos consuelo. Pues para eso fue escrito el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito para dar ánimo, para dar consuelo, para dar fortaleza a cristianos que estaban viviendo situaciones muy difíciles. Porque aunque todo parezca adverso, porque aunque parezca que el emperador está reinando, porque aunque parezca que el gobierno romano está ganando, el vencedor al final siempre es ¿quién? Dios, es Cristo. Y eso da mucho ánimo y consuelo. Ya vamos a ver cómo es que el libro de Apocalipsis, el propósito de haber sido escrito es que va a dar consuelo y ánimo al creyente. ¿Usted es creyente en Cristo Jesús? Si no, lo invitamos a que crea en Cristo como su Salvador, que le pida al Señor que lo salve hoy. Pero si usted es creyente en Cristo Jesús como Salvador, ¿qué es lo que va a hacer este libro? ¿Lo va a qué? A animar, a fortalecer, a darle esperanza, a recordarle que quien reina y quien es victorioso siempre es Cristo. Entonces entramos ahora sí al libro, bueno, al propósito del libro, unos datos más. ¿A quién dirigió Juan su libro? ¿Cuál fue la razón del libro de Apocalipsis? Bueno, dar esperanza, dar consuelo, dar ánimo. Y bueno, ¿por qué se dirige solamente a estas 7 iglesias que vamos a ver aquí? Bueno, pues porque ellos son los que están sufriendo de primera mano esta persecución del Imperio Romano. Pero es de consuelo a todos los creyentes. ¿Listo? Este libro de consuelo dirige la atención de todos los creyentes hacia el victorioso Cordero inmolado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo empieza entonces el libro de Apocalipsis. ¿Estamos situados? ¿Sí? ¿Ya está su mente en donde tiene que estar? ¿Seguro? ¿No está distraído? ¿No? ¿Ya está su mente ahí en el trasfondo histórico? ¿Ya está pensando en Domiciano? ¿Está pensando en las iglesias de Asia? Entonces Juan empieza escribiendo el libro de Apocalipsis y dice lo siguiente. Versículo 1 al 3. Hoy vamos a ver solamente del 1 al 3. La revelación del Cordero. ¿Listo? La revelación del Cordero. Entonces dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es la introducción. Estos 3 versículos son la introducción. Y seguramente como una buena introducción debió haber sido escrita de última. Ustedes saben que cuando uno está preparando el mensaje, está preparando la predicación, lo primero que viene a la mente no es la introducción. ¿Por qué? O los que dictan clases, quizá en lo secular, ¿por qué no? Porque uno primero analiza todo lo que va a decir y después vienen los detalles. A eso agrega cosas. Cuando uno tiene claro lo que va a decir, lo que va a pasar, ahí sí viene una introducción que lo ayude a introducir lo que es todo lo que está escrito ahí. Entonces esta es la introducción, donde se van a explicar varias cosas. ¿Listo? Lo primero que se va a decir aquí, y lo que nos va a decir la palabra, es que esta es la revelación de ¿quién? Ahí dice, ¿no? Ahora sí, ese sí la ven, ¿no? Sí, bueno, arriba dice la revelación del Cordero, pero ahí dice, primer punto, ¿es la revelación de quién? De Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. O sea,
El propósito, ahí aparece una palabra muy interesante. La palabra es revelación, revelación. La palabra en griego, los que han estudiado el griego, la palabra en griego es apocalupto. Apocalupto. ¿A qué le suena? Por eso se llama este libro Apocalipsis. En inglés, en la versión en inglés, el título de este libro es Revelations, por la palabra revelación, revelar. ¿Y qué significa la palabra apocalipto o revelación o revelar? La palabra apocalipto significa descubrir o quitar el velo. ¿Por qué quitar el velo? Detrás de esa cortina hay algo escondido. Y cuando yo la corro, ¿qué puedo ver? Pues lo que está atrás. Eso es exactamente lo que es este libro. Este libro no tiene el propósito de esconder. Este libro tiene el propósito de ¿qué? De revelar, de manifestar, de dar a conocer. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuántos leyeron alguna vez Apocalipsis en su vida? ¿Cuántos no entendieron muchas cosas? Y eso es interesante, ¿cierto? Uno queda con la sensación como de, no, uy, no, hay muchas cosas escondidas ahí. Pues bueno, con una buena hermenéutica, yendo paso a paso, una buena interpretación bíblica, nos vamos a dar cuenta que el propósito de este libro no fue ¿qué? Esconder, sino revelar. O sea, todo lo que está escrito ahí se puede entender, todo, porque fue la revelación, el descubrimiento, la manifestación de Jesucristo. Este libro no fue escrito para esconder cosas. Todo lo que está escrito en Apocalipsis se puede entender y vamos a ver que con unos buenos principios lo vamos a entender todo. Y usted va a decir, como me pasó a mí, oiga, ¿de verdad? Eso no era tan difícil, ¿no? ¿Y por qué no era tan difícil? No porque haya un buen maestro explicándoselo o porque haya un buen comentario explicándoselo, porque el propósito de Apocalipsis fue descubrir, manifestar, dar a conocer. Pero dar a conocer, y esto es otra parte que analizamos acá, dice la revelación de Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, ¿a quién va a revelar y a dar a conocer este libro? ¿A quién? A Jesucristo. De pronto les pasó lo mismo que a mí. Cuando yo alguna vez leí Apocalipsis, pensé que Apocalipsis era un libro que hablaba de las cosas futuras. ¿Y habla de las cosas futuras, sí o no? Evidentemente habla de las cosas futuras, pero aquí el libro de Apocalipsis no tiene el propósito de hablarnos de cosas futuras. El libro de Apocalipsis tiene el propósito de hablarnos de una persona. ¿Cuál es esa persona? Cristo. ¿Es la revelación de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces eso también tenemos que ponerlo en la cabeza. La revelación de Cristo. ¿Listo? La revelación de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta, ahí está la palabra apocalipsis, que significa descubrir, o la palabra apocalipto, que significa descubrir o quitar el velo. Entonces, por muchos siglos, esto ha sido un libro enigmático, pero no, realmente el propósito no fue ocultar la verdad, sino revelar la verdad. Entonces, la revelación de Jesucristo. Nos damos cuenta que este libro, desde el principio, no es tanto en cuanto al futuro, sino en cuanto a una persona. El enfoque de los evangelios, dice acá, fue presentar a Cristo en su etapa de humillación. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuántos recuerdan eso? No, Cristo dijo que si le dan en una mejilla, coloque la otra mejilla. ¿Y Cristo lo hizo? Sí, puso muchas veces la mejilla. Para lado y lado le dieron. Él hubiera podido, con su poder, hacer algo para que no lo mataran. Pero por supuesto que sí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque en su primera venida Cristo estaba en un estado de ¿qué? De humillación, de servicio. Pero en el libro de Apocalipsis no. En el libro de Apocalipsis no. El libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis no nos va a hablar de Cristo en su estado de humillación.
El libro de Apocalipsis nos va a hablar de Cristo en su estado de exaltación. Exaltación. Es la revelación de la persona de Cristo y nos va a hablar de Cristo en su estado de exaltación. Dice la revelación de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, es la revelación de Jesucristo. El enfoque de los evangelios era presentar a Cristo en su etapa de humillación. Este libro lo presenta en su estado de exaltación. Miren, 30 veces aparece en todo el Nuevo Testamento el título de Cordero para referirse a Cristo. 30 veces aparece en todo el Nuevo Testamento Cordero para referirse a Cristo. 26 veces están en el libro de Apocalipsis. 26 veces están en el libro de Apocalipsis. O sea, las otras 4 seguramente están en los evangelios. Entonces, Cristo es visto como el glorificado Cordero de Dios en este libro. Todo este libro se trata de la persona y obra de Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado. Entonces, en primer lugar, es la revelación de Jesucristo. No habla tanto o no es el propósito de descubrir eventos futuros, sino de revelar a Cristo, la persona de Cristo. Bueno, ahí como un paréntesis quizás para ir al siguiente punto. Siguiente punto es, Steven. Listo, en punto B, Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. ¿Listo? Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. Pero esto es algo interesante porque yo conozco a personas que al acercarse al libro de Apocalipsis, después quedan casi que obsesionados con las cosas futuras. No sé si a ustedes les pasó, o no sé si ustedes han visto o se han encontrado con una persona así, pero yo tengo un familiar muy cercano, que se la pasa hablando del Apocalipsis y de la bestia y de que el anticristo es Trump y que después que era Obama y que después que la masonería y que después que una cosa y la otra, y están obsesionadas ¿con qué? Con los eventos futuros. Este libro no tiene el propósito de obsesionarlo con los eventos futuros. Este libro tiene el propósito de que usted se enfoque en alguien. ¿En quién? En la persona de Cristo. En la persona y la obra de Cristo. Entonces, por si a usted le pasó, descanse, tranquilo. Vamos a aprender sobre la persona y la obra de Cristo. Bueno, en punto B, el primer punto, ¿cuál era? Solamente uno lo anotó. ¿Cuál era el primer punto? No, pero no se lo pongas ahí, Steven, es para ver si lo anotaron. El primer punto es ¿qué? La revelación de Cristo. En segundo punto, Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. Entonces, Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. El versículo 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio? ¿A quién le dio? No, a Cristo. ¿Ven? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio? A Cristo. O sea, el Padre le dio esta revelación ¿a quién? Al Hijo. El Padre le da esta revelación al Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para manifestar o apocalipto o revelar o dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas ahora sí, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Entonces, ¿cómo fue la transmisión del mensaje? ¿De quién sale esta revelación? Del Padre. ¿A quién se la entrega? Al Hijo, Cristo. ¿Cristo a quién se la entrega? No. Al ángel. ¿Ven? Versículo 1. Y las declaró enviándolas por medio de su... No está diciendo que Juan es un ángel. ¿Listo? Pilas ahí con la gramática. Las declaró enviándolas por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Entonces, ¿del Padre a quién? ¿Del Hijo a quién? Al ángel. ¿Cuál ángel?
No sabemos, pero al ángel. ¿Y el ángel a quién? A Juan, a Juan. Entonces, Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. Entonces, Juan lo que transmite aquí y nos deja aquí es que fue Dios quien dio esta revelación, se la dio así a Jesús, después se la entregó Jesús al ángel y el ángel se la entregó a Juan. ¿Listo? Se la dio, se la entregó, se la confió a Juan. Bueno, y hay una palabrita ahí que es importante. Cuando dice se la dio, es importante esa palabrita porque esa palabrita nos da a entender que fue a través de un símbolo, que se la dio a través de un símbolo. Y es muy importante esa palabra, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis está lleno ¿de qué? De símbolos. Otra vez, ¿cuántos han leído el libro de Apocalipsis? ¿Casi todos? ¿Sí? Entonces, este enfoque de este año es leer eso, ¿listo? Van a ir leyendo, van a ir meditando Apocalipsis, pero lo que nos damos cuenta es que Apocalipsis está lleno ¿de qué? De símbolos. Y ahí hay un principio importante de interpretación bíblica o hermenéutica. El símbolo es solamente un símbolo. Y el símbolo regularmente va a ser aclarado en el mismo contexto o a través del libro. Entonces, al símbolo no se le tienen que inventar cosas. Yo no le pongo el significado al símbolo. No soy yo. El símbolo tiene su propio significado. ¿Y dónde está? Está ahí mismo en el libro o en su contexto inmediato. Ya vamos a ir viendo eso. Ya vamos a ir viendo eso. ¿Listo? El símbolo. Entonces, se descargó esta hora. Bueno, entonces, seguimos. Símbolos. Se las dio, esa fue la transmisión. Dios es la fuente y el que dirigió esta revelación. Y ahora dice, a través de su siervo, quien ha dado testimonio, dice el versículo 2, Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de quién? Y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan transmitió este mensaje de manera fiel. Juan transmitió este mensaje de manera fiel. Y bueno, eso es una característica muy importante ahí de Juan. Él vio lo que está viendo, él lo va a transmitir. Ya vamos a ver cómo fue que eso pasó. Entonces, él transmitió todo lo que era la palabra de Dios fielmente, y lo que era referente a Jesucristo. Bueno, dice aquí como dato curioso, el Evangelio de Juan, que también lo escribió este mismo Juan, solo 2 veces habla el apóstol de haber visto, pero en este libro lo hace constantemente. Vio y vio. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? Entonces, lo que Juan vio, lo transmitió. Quítale el sonido a ese porfis. O sácalo de Zoom y vuelvo a cargar. Bueno, siguiente punto, Steven, por favor. El propósito por el que Dios dio la revelación es manifestar. Vamos a leer del versículo 3. Dice versículo 3, bienaventurado el que ¿qué? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces Dios quiso dar a conocer este mensaje. Y la palabra dice a sus siervos, y la palabra siervo ahí son esclavos. La palabra ahí son esclavos. Y esta palabra y esta expresión también es interesante, porque nosotros podríamos pensar bienaventurado el que lee, como nosotros, y los que oyen las palabras de esta profecía como nosotros, y digamos que por extensión sí somos nosotros. Pero ¿a quién iba dirigido en primer lugar ese libro y esa carta? A las iglesias de Éfeso. Y ustedes pónganse a pensar. Juan escribe esto. Lo vimos ahí en el primer cuadrito. Juan escribe esto y Juan está pensando como pastor. La forma como se transmitió el mensaje de las cartas del Nuevo Testamento, ellos escriben una carta, la envían, ¿y quién es el primer
receptor de esa carta? Dice mi hermana Ana, el pastor. ¿Sí o no? Porque el pastor después, ¿qué va a hacer? El pastor se va a parar desde el púlpito y va a ¿qué? A compartir y a transmitir el mensaje de esa carta a la congregación. Entonces Apocalipsis como carta, cuando dice bienaventurado el que ¿qué? El que lee, ¿a quién se está dirigiendo Juan? A los pastores de esas iglesias en este momento. Y después dice a los que oyen. ¿Quiénes son esos? Las congregaciones locales. Y ya vamos a ver cuáles son, pero las congregaciones locales, miren, para Dios la iglesia local es su voluntad, es su propósito. Ahorita los que vamos a estar en la membresía vamos a ver la importancia de la iglesia local, la importancia de la iglesia local. Pero para Dios la iglesia local es la iglesia que está representándolo a Él. El mismo libro de Apocalipsis ya en sus inicios nos dice, el pastor y las iglesias locales son bienaventurados por escuchar el mensaje de esta profecía. Este libro de Apocalipsis es un libro que se estudia en los institutos bíblicos, se analiza en los institutos bíblicos, se dan detalles, se ponen cuadros en los institutos bíblicos, pero el propósito no fue estudiar este mensaje. El propósito con el cual Dios dio este mensaje era para hacer ¿qué? Predicado ¿en dónde? En las iglesias locales. Ese es el primer objetivo, porque el plan de Dios siempre es la iglesia local, siempre es la iglesia local. O sea, nosotros somos privilegiados de tener una iglesia local aquí. Ahora, yo fui bienaventurado en recibir este mensaje, estudiarlo, y ahora ustedes son bienaventurados, ¿por qué? Por la predicación desde el púlpito que se da aquí en este momento, en esta iglesia, Esperanza de Soacha. Bienaventurados, ¿qué significa? Doblemente bendecidos, doblemente gozosos, felices, contentos. Este libro de Apocalipsis ha generado mucha tristeza en el corazón de personas, mucho temor en el corazón de personas. De pronto no sé si a usted le pasó, pero de pronto usted después de leer Apocalipsis quedó asustado. ¿No? ¿Algunos sí? Yo tenía una amiga en la academia cuando estudiaba música, estudiaba guitarra, y con ella compartíamos mucho. Y ella me dijo, uy, no, yo leía el libro de Apocalipsis y yo quedé asustada. Yo no vuelvo a leer eso nunca más. Y ella no era creyente, era una muchacha que ni creía en Dios. Era atea. Era atea. Y ella dijo, no, es triste, ese libro de Apocalipsis me da miedo. Bueno, este libro de Apocalipsis no produce miedo en la iglesia. ¿Qué produce? Gozo, alegría, porque vamos a ver la revelación ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pero no solamente es bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Qué dice ahí? Versículo 3. Y guardan las cosas en ellas escritas. Como toda la palabra de Dios, usted oye la palabra y le pide al Señor que pueda ¿qué? Vivir y obedecer la palabra. Vivir y obedecer la palabra. ¿Es bienaventurado solamente el que oye las palabras de esta profecía? Es bienaventurado el que oye, guarda las cosas que en ellas están escritas. Bueno, el Señor guarde nuestro corazón y nos ayude, nos ayude. Juan está pensando el día en el que estas cartas van a llegar allá a su amada provincia de Asia y van a producir gozo en la congregación, en la congregación. La palabra bienaventurado significa bendito, feliz y afortunado el que lo oyera y las guardara. Bueno, para oírla y luego guardarla. Ya puse una frase ahí que creo que no la alcanzan a ver, pero la frase dice, y creo que ustedes tienen que llenarla ahí en su hojita: Juan no solo les escribe para que supieran algunas verdades en cuanto al fin de los tiempos. Juan no solo les escribe para que supieran algunas verdades en cuanto al fin de los tiempos,
sino que espera que evalúen sus vidas a la luz de esas verdades y vivan de acuerdo a la esperanza que aguardamos, y así ser consolados en medio de sus tribulaciones y confirmados para aquel día. Vuelvo y repito, Juan no solo les escribe para que supieran algunas verdades en cuanto al fin de los tiempos, sino que espera que evalúen sus vidas a la luz de esas verdades y vivan de acuerdo a la esperanza que aguardamos, y así ser consolados en medio de sus tribulaciones y confirmados para aquel día. Este libro de Apocalipsis tiene que producir eso en nosotros. Evaluar nuestra vida a la luz de ese Cordero que fue inmolado, y que nuestra vida tome una decisión de vivir para Dios, de vivir para el día en el que nosotros nos vamos a presentar ante Dios y Él nos va a rendir cuentas de lo que nosotros somos y de cómo nosotros vivimos. El propósito, dice abajo esa frase, no sé si la alcanzan a leer. El propósito del libro de Juan no es ¿qué? Informarnos, sino transformarnos. El propósito del libro de Juan no es que usted al final de este libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Apocalipsis, no es que usted diga, uy, ya sé todo de Apocalipsis. Si su corazón no fue transformado después de la predicación de Apocalipsis, ese libro no cumplió ningún propósito. El propósito del libro de Juan no es informarnos, sino transformarnos. Y hay una palabrita ahí que nos llama la atención, que yo sé que nos llama la atención a todos. Dice ahí en el versículo 3, bueno, ya lo dijo en el versículo 1, las cosas que deben suceder, ¿qué dice? En el versículo 1, las cosas que deben suceder pronto, y después dice el versículo 3 al final, porque el tiempo está cerca. Y esa es una expresión interesante. ¿Por qué? ¿Ya la pensó? ¿Por qué es interesante la expresión? Porque para cuando Juan escribió eso ya habían pasado ¿cuántos años? 60 años por lo menos. Y dice, bueno, ¿cómo así? Ahora, de allá hasta acá, ¿cuántos años tenemos? Y esto se escribió más o menos en el año 100. ¿Cuántos años han pasado? 1900, ¿cierto? 1900, más o menos. 1900 años. ¿Eso es harto tiempo o poquito? Mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué fue que Dios se equivocó? Le dijo que iban a pasar pronto, pero no pasan pronto. Bueno, para que tengamos ahí en cuenta, uno, en primer lugar, los tiempos de Dios no son nuestros mismos tiempos, ¿no? Dios tiene un plan, un propósito, y Dios tiene un calendario. Pero esa expresión pronto y esa expresión el tiempo está cerca, significa que una vez que empiecen a pasar estas cosas, van a suceder rápido. Una vez que empiece a pasar lo que está escrito en este libro, una vez que empiecen a pasar estas cosas que va a ser reveladas por Dios, van a pasar ¿cómo? Rápido. Y ya nos vamos a dar cuenta cuando vayamos estudiando el libro. Una vez que empiecen, van a pasar rápido, rapidísimo. Y por eso esa expresión tiene más ese sentido. No pronto de que está cerca el momento que le escribieron, sino que cuando empiecen van a pasar ¿qué? Rápido. Esa es la palabra ahí en ese idioma griego, lo que quiere decir y lo que significa. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está ese corazón? ¿Animado? ¿Fortalecido por la revelación de Cristo? ¿Están bienaventurados? ¿Se sienten gozosos? ¿Se sienten contentos de que el Señor haya dejado esta carta para animarnos, para fortalecer nuestra vida, para conocerlo más a Él, para que Él sea revelado, la revelación del Cordero? Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Señor, somos privilegiados de tener tu palabra. Y somos privilegiados también de que tú nos desafíes cada día a fortalecer
a afirmar nuestra vida, a ser fieles a ti, porque tú eres un Dios fiel con nosotros. Señor, qué privilegio poder estudiar este libro y leerlo y predicarlo en la tranquilidad. No me quiero ni imaginar la angustia que estaban viviendo esos creyentes en ese momento, y en medio de eso, esas palabras les iban a dar ánimo. En medio de nosotros, esas palabras van a consolarnos y animarnos también. Te damos gloria a ti, Señor, por dejar tu palabra. Ayúdanos. Necesitamos de ti cada día. Necesitamos de la fortaleza que nos das. Necesitamos acercarnos a ti, conocerte más y vivir de acuerdo a esas verdades de tu palabra. Ayúdanos, porque no somos suficientes, no somos capaces, nos desanimamos muy fácilmente, somos infieles fácilmente. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Gracias por permitirnos tener la revelación de Jesucristo en nuestras manos. Permítenos aprender y entender. Aprender y entender. En nombre de Jesús. Amén.